día necesitamos ser retroalimentados con tu Santo Espíritu para que cada día luchemos por guardarnos en tu presencia con humildad y con sencillez, pero sobre todo obedeciendo tu palabra, Señor, que tiene que ver con la santidad, sin la cual nadie verá tu rostro. Padre, gracias por hoy, por la presencia de tus hijos. Síguenos guiando, síguenos ministrando, y ahora a través de tu palabra, háblanos y ayúdanos a formar esas áreas que necesitan ser formadas por ti. Bendice a tus hijos que nos siguen por la red, y sé con todos los que estamos hoy aquí, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le voy a invitar a que se siente, por favor. El tema que le voy a compartir se llama Cuando la tierra fluye leche y miel, y luego viene el interrogante: ¿se corre un riesgo? ¿Se corre un riesgo? Bueno, a simple vista debiéramos decir que no. ¿Cómo es posible que estando en batalla, en lucha, en esa batalla y en esa lucha muchas veces en necesidad, en carestía, de muchas necesidades se adolece cuando sí hay persecuciones, cuando sí hay lucha? Bueno, ahí es normal que pudiera haber riesgos, pero cuando hay abundancia y sobreabundancia, yo digo humanamente hablando, no debería de haber ningún riesgo. Sin embargo, es una interrogante que en su tiempo responderemos, y que en su tiempo y por la experiencia que nosotros vemos en la gente, en las personas que hemos conocido a través del desarrollo de la trayectoria de nuestra vida diaria, pues vamos viendo y vamos descubriendo de personas que llegamos a conocer como vecinos o personas famosas que de pronto no tenían nada y de pronto llegaron a tener, y resulta que cuando no tenían nada, pues no estaban tan mal como cuando llegaron a tener, y después se desviaron totalmente de los propósitos, y entonces la gente se vuelve peor, y a veces terminan mucho peor de como estaban antes en las pruebas y en las luchas. Pareciera que no, pero esa es la experiencia, esa es la forma empírica en que uno va aprendiendo en el desarrollo de la vida. Y pensar en esa sobreabundancia, en esa bendición, y haciéndonos esa pregunta de ¿se corre un riesgo? Ya lo dijo aquel, viene a mi mente las palabras que dice el sabio Agur en Proverbios capítulo 31. Dice Agur algo muy interesante, o más bien Agur le dijo a su hijo de Jaque, y dice: la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Y esto les dijo Agur: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Cuando por primera vez yo oí o leí estas palabras de Agur, yo estuve en contra de Agur. Dije: Agur está mal. ¿Cómo pedirle eso a Dios? Si la Biblia dice que Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Pero cuando uno avanza y creces y desarrollas y vas aprendiendo a traer sabiduría a tu corazón, entonces entiendes a Agur. Y entonces comprendes a Agur y dices: realmente lo que en verdad vale la pena
es tener amistad con Dios. Más que todo lo que tú quieras y gustes y mandes. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar la palabra? Y les dio armas y les dijo, sanen, liberen, bendigan, y donde no lo reciban, sacúdanse el polvo y se van. ¿Se acuerdan cómo regresaron esos felices? ¿Se acuerdan? Y contentos y testimonios, y a lo mejor escribieron hasta libros y no sé cuántas cosas de lo que traían, y llegaron felices con Jesús. Y Jesús le dice, oh sí, yo veía a Satanás caer del cielo, o sea, vencido, derrotado, por la forma en la que ustedes hicieron las cosas y ministraron. Pero él les dice, pero espérense, eso no es lo más importante. Eso es bueno, sí, desde luego, pero lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea, en otras palabras, hagas lo que hagas aquí en la tierra, en la forma en la que lo hagas, en la cantidad, en la dimensión en la que lo hagas. Si eso que vas a hacer aquí, por muy próspero, por muy fantasioso, poderoso, maravilloso que se vea, te aleja de Dios, eso es peor. Eso es estar peor que antes. Lo más maravilloso que nosotros debemos desear es que nunca lo que hagamos nos aparte de Él. Y que nuestro nombre en verdad cada día esté vigente en el reino de Dios. Eso es lo más impresionante. Por eso Jesús les paró el alto a los discípulos. Espérense. Qué bueno, me da mucho gusto. Los felicito, qué bien. Pero hay algo más importante. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que está diciendo Agur. Padre, prefiero no tener riesgos. No me des pobreza, no sea que blasfeme tu nombre. Tampoco me des riqueza, porque no sea que una vez bien llenito, bien gordito, diga, ¿para qué te necesito? Yo he oído a gente decir, hablando con un cristiano que no está bien económicamente y el impío que está bien económicamente, no con Dios, pero humanamente hablando, decirle, ustedes los cristianos, ¿qué tienen? No tienen nada. Sin embargo, mírame a mí, con mis manos he logrado, he alcanzado todo este poder adquisitivo que tengo sin necesidad de tu Dios. Porque mi Dios es mi fuerza, son mis manos, es mi dinero. He oído a gente hablar de esa manera y desde esa perspectiva. Sin embargo, no saben ellos, no conocen las Escrituras, como lo dice también Asaf en el Salmo 73, no conocen el fin de ellos y por eso hablan de esa manera. Así es que confío en Dios que lo que le acabo de mencionar como introducción nos dé el panorama de por qué con toda la sabiduría del mundo Agur le está diciendo a sus hijos esto. Mantente mejor así, simple y sencillamente. Mantente. No pidas de más, lógicamente, ni de menos, porque dice Dios, manténme con el pan necesario. Porque para mí lo más importante, déjenme interpretar a Agur, no es lo que yo tenga o posea. Para mí lo más importante es que tú y yo seamos amigos. O sea, Él y Dios. No sé usted, yo tengo algunos años que le estoy pidiendo a Dios que me permita ser su amigo. Tengo muchos años que he entendido que si en el 98 yo hubiera tenido la vivencia que tengo hoy, esa noche yo no le hubiera pedido a Dios que me diera de su unción, le hubiera pedido de su amor, le hubiera pedido de su intimidad, le hubiera pedido de su cercanía. Dios me dio lo que le pedí y ahora tengo años que le digo a Dios, yo quiero de tu amor.
Y lo quiero de una forma, lógicamente, práctica, ejercitada, hacia el prójimo. Ese es mi deseo más grande. Lo que todos los días le pido a Dios que me conceda. Para algunos quizás estoy en un error. Para mí, en lo que he vivido, estoy en lo correcto. Aunque debe haber sido antes. Solo Dios sabe por qué, digámoslo así, inicié de esa manera o de esa forma, quizás las circunstancias. Pero bueno, eternidad. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Y espero que sí lo tome o lo pesque. 31, verso 19 y verso 20. Y los versos que acabamos de leer inicia diciendo algo que no leímos, pero que le voy a medio comentar y que me parece muy interesante esto. Y el verso 19 comienza diciendo Dios a Moisés: enséñales este cántico a los hijos de Israel. Más adelante le voy a decir algunas pistas de lo que dice este cántico que comprende prácticamente casi todo el capítulo 32 de Deuteronomio. Pero antes de eso, déjeme decir que cuando le dice enséñales este cántico a los hijos de Israel, lo que está diciendo es instrúyelos en lo que dice este cántico, adoctrínalos, muéstrales, exponles, por favor, este cántico, para que este cántico sea visto por todos, sea apreciado por todos, que prácticamente este cántico sea en ellos como una especie que se acostumbren a él, inclusive que puedan habituarse a él. Por eso, por ejemplo, no solo dice enséñales, dice pon este cántico en la boca de ellos. Y normalmente para que algo nosotros aprendamos a expresarlo, primero tenemos que retenerlo en nuestra mente, ¿o no? Primero tenemos que aprenderlo. Aquí es donde entra la enseñanza, aquí en la bodega de nuestra mente. Enséñales, que se les quede ahí la mente, porque también es necesario que lo pongan en su boca, o sea, que lo canten, que lo expliquen, que lo compartan a los suyos. Eso es lo que está diciendo. Necesitas adoctrinarlos, necesitas instruirlos, precisamente para que este cántico les sea como una señal, les sea como un pacto donde ellos estén conscientes de lo que va a suceder más adelante. Porque también les dice, para que este cántico sea por testigo contra ellos. Y cuando hablamos de un testigo, hablamos de una persona o personas, o aquí en este caso el cántico, que está presente en un acto o en una acción, ya sea con o sin intención de dar testimonio de lo ocurrido, pero es algo que está siempre presente ahí, que siempre te está avisando, previniendo, diciendo. También, si lo aplicamos en el sentido práctico de la forma en la que el Señor instruyó a su pueblo, a sus hijos, es muy interesante. Quizás en algún momento también yo llegué a criticar esa situación por mi desconocimiento. La otra vez les decía a ustedes que, por ejemplo, los judíos abajo de su traje o de su chamarro, de su suéter, siempre traen una especie de, ¿qué dijéramos? Playera abajo, un chaleco más o menos, pero un chaleco que trae aquí como tiras largas, que sobresalen de su ropa para que aún al ir caminando las vean. ¿Sí me explico? Eso parece muy rutinario, digo muy
una forma muy rústica quizás de enseñarles algo, pero partiendo de lo que la palabra de Dios enseña, que es nuestro corazón y que nosotros somos de una mente olvidadiza, muy fácil, muy frágil, pues entonces Dios usó los métodos más prácticos y más sencillos que se puedan usar para que ellos siempre recordaran la ley de Dios. Amén. A mí es algo que me ha impresionado. Recuerdo, y eso fue parte, yo sé que fue parte de la enseñanza de Dios, pero cuando nos tocó ir cuando fuimos en el 2006 a Israel, desde que abordamos el avión en el aeropuerto de la Ciudad de México, vía Madrid, España, en el mismo avión había gente pues, que profesa la religión judía, que en el mismo avión, que iban con sus cosas esas, cuando les llegó la hora de hacer su rezo, en el mismo avión, no les importara quién los viera, ellos empezaron en el avión a hacer sus rezos. A mí todo eso se me iba quedando grabado como una enseñanza muy poderosa y muy fuerte, que fue cuando estuvimos en el Muro de los Lamentos y pude entender, o más bien Dios me habló de esa manera como un rema que me dio cuando vi a los rabinos enfrente del Muro de los Lamentos con su talí y su Torah, orando ahí apasionadamente, y no les importa el mundo exterior. Cuando nosotros los cristianos vamos al restaurante a comer para orar, hasta hacemos que nadie nos vea. Y todo eso yo hacía esa comparación, y es donde veo la pasión de ellos, y entonces digo, por eso Dios los bendice a ellos, porque no se avergüenzan. Y a nosotros nos da luego pena, ¿verdad? Y como que no nos animamos. Entonces, en esta ocasión, el Señor les dice, enséñales este cántico, instrúyelos, ponlo en su mente, ponlo en su boca, para que les sea un testigo contra ellos. Ahora, algo que quiero mencionar y que no se los he mencionado y se los voy a mencionar ahorita, esta palabra que Dios le está dando a Israel es en el momento, en el clímax más álgido del ministerio de Moisés. De hecho, es en este momento cuando Dios le ha dicho a Moisés, quiero que veas la tierra. Hace poco estaba leyendo esta parte y me puse a ver los mapas y los nombres y estuve escudriñando ahí, y increíblemente yo les he dicho a ustedes, porque a mí me tocó estar ahí en el monte, en ese monte donde estuvo Moisés, donde Dios le muestra la tierra prometida, y les decía a ustedes, Israel es un país que está así. El mar Mediterráneo está acá, Israel está así. Acuérdense que del mar Mediterráneo, donde viene por allá el río Jordán, que desemboca en el mar Muerto. Entonces acá está el mar Mediterráneo, el mar grande, como le llaman, y acá está el mar Muerto, el mar Salado. Está así. Entonces imagínense el país que está así inclinado, y acá Dios hace subir a Moisés a la cumbre del monte, de lo más alto. Entonces, vean Israel así y el monte así. ¿Sí me explico para que tengan la idea? Hagan de cuenta, Israel así y Moisés arriba de este monte. Yo sé que en ese momento Dios le dio como un telescopio espiritual, y que él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús y no ser como el que lo iba a entregar. A Dios no le gusta que fanfarronemos, porque Él nos conoce. Él conoce todo. Por eso dice que lo más oculto lo saca a la luz. De ahí es donde tenemos que aprender a vivir en sabiduría bajo el principio del temor en Él, que es el principio de la sabiduría.
Así es que nunca digamos, no, yo aquí, yo acá mero, no, hermano. Tranquilo, absténgase. Dios conoce todo. Por eso Él siempre nos da el apartado. Cuando hablemos, digamos primero Dios. Si Dios nos lo permite, ahí estaremos, haremos, si Dios nos lo permite. Dios primero, y entonces usted avanzará y usted hará. A mí me impresiona el cántico. Déjeme leer algunas partes del cántico. Son cosas que no han sucedido. Está Israel a punto de entrar a tomar Jericó ya. Y mire, Dios está viendo que en 3 generaciones, a la 4ª generación, le van a dar la espalda a Él. Me impresiona la parte que tiene que ver con esta situación también de Pablo cuando está en Éfeso, con los ancianos despidiéndose porque va a Jerusalén, y ya Agabo ha profetizado que de quien sea ese cinturón va a ser golpeado y maltratado en Jerusalén. Ya los hermanos se le colgaron del cuello a Pablo, no vayas, y él dice, ¿qué hacen? Yo estoy dispuesto no a sufrir, sino a dar mi vida por causa de Cristo, así es que quítense. Pero en ese momento que se están colgando y lo están abrazando y besando, no vayas, y están chillando, les dice, ya me voy, quizás no vuelva a ver su rostro, pero lo más tremendo les dice es que algunos de ustedes se van a volver contra Dios y se van a portar mal y van a dispersar el rebaño. Todavía no está aconteciendo. Ya de haber dicho, estás mal de la cabeza. Le estoy diciendo todo esto, hermano, porque es importante que nosotros siempre nos mantengamos apercibidos al día, el Espíritu Santo con nuestro espíritu en esa sensibilidad. Yo por eso siempre le digo a los hermanos, usted su trabajo debe ser estar seguro y convencido que su líder está en Dios. Si su líder, su pastor está en Dios, entonces, como decimos coloquialmente acá, aguante vara. Amén. Digo, porque ahora al cristiano no se le puede decir mi alma porque se va de la 21 en adelante. Ahí dice que nosotros somos la esposa de Él, dice que nos sacó de la basura, nos limpió, nos lavó, dice, para presentársela a sí mismo como una esposa sin mancha y sin arruga. O sea, fíjate de dónde nos saca. Nos sacude, nos limpia y luego se presenta para casarse con ella, para que sea exclusividad de Él. Ah, pues no, ya una vez gordo y ya limpiado, ya bonito, ya oliendo rico, ya teniendo donde bañarme y arregladito y teniendo provisión y estiro la mano y como, quiero aquello y me lo dan, mi esposo me suple, pues ahora me busco otros. ¿Qué crees que sienta el que te está proveyendo? ¿Qué crees que siente el que te está dando? ¿Qué crees que siente el que te ha provisto, te ha cuidado, te ha protegido, te ha mostrado en su amor pleno, que siempre ha estado contigo, tú yéndote con otros? Eso es lo que hizo Israel. Se volvieron a otros dioses. Eso se llama adulterio. Eso se llama fornicación. Para nosotros es muy fácil. Nomás hizo eso. Sí, pero para el que conoce realmente y ha dado esos principios de amor, de fidelidad para nosotros, no sabes lo que hacemos. Ustedes pónganse humanamente y observen eso. ¿Qué pasa cuando usted lo que más ama, de pronto a lo que más ama a usted le dice que ama a otro o quiere a otro? ¿Verdad que le da mucho gusto? ¿Verdad que lo felicita y lo lleva al cine para festejar? Pónganse en los pies de Dios ahora. Se volvieron a dioses ajenos. Y no solo se volvieron, dice, les servirán, serán esclavos de ellos. O sea, no solo se van a volver, no solo va a ser un momento de romance, sino que se van a someter a ellos. A mí me van a desechar. Claro, Dios dice, me enojaron. Y la palabra enojar quiere decir causar enojo o disgusto, enfadar, molestar.
Y eso no se da a la primera, se da después de muchas. Mi papá era un hombre muy paciente, muy paciente. Yo le podía hacer las 500, pero cuando hacía la 501, que se agarraron. Mi papá era bien tranquilo, pero todo tiene un límite. Dice Dios, me enfadaron. Ya les pasé una, les pasé dos, les pasé tres, les pasé cuatro, les pasé cinco, les pasé seis, les pasé 500, pero a la 501 y me enfadaron. Ya basta. Si usted lee el libro de los jueces, se va a dar cuenta que hay ocasiones que cuando Israel clama, les dice, ¿por qué no le piden a los dioses que les están pidiendo? Pídanles a ellos. ¿Yo por qué? Dios así le dice a Israel, hasta que en verdad se humillan, hasta que en verdad se alejan de los dioses ajenos, entonces es cuando Dios le responde, pero menos él está enfadado, enojado. Y luego dice el mismo cántico, y no solo eso, sino que invalidaron mi pacto. Y la palabra invalidar quiere hacer que una cosa deje de ser válida o anularlo, hacer que no tenga valor, lo menospreciaron, lo malbarataron. No nos interesa pactar con Dios. ¡Wow! El viernes Dios nos dio una palabra donde dice que hacía un pacto nuevo con nosotros. Yo tengo años creyendo, aprendiendo que Dios es un Dios de pactos. Eso quiere decir que Dios es un Dios de ciclos. Ciclos. Dios no inicia un ciclo si antes no ha terminado uno. Y Dios nos acaba de decir que ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Y eso lógicamente que a mí en lo personal me emociona y me impulsa a lógicamente buscarlo más, a tratar de tener más esa continuidad en él, que no se corte, que no se pierda, y sobre todo tratar de cuidar mucho mi comportamiento en lo personal y sobre todo en la intimidad con él. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y también dice que sin fe no podemos agradarlo. Entonces, yo les comparto a ustedes que Israel en ese tiempo invalidó su pacto de Dios y conocemos la historia de lo que sucedió con Israel en ese tiempo y la forma tan tremenda en la que Israel queda permeado. Y digo queda permeado porque Israel está en esa situación cuando levanta a Samuel como juez y Samuel empieza a dirigir al pueblo, pero sus hijos no andan bien de Samuel. Y entonces el pueblo le dice, Samuel, tú eres recto, nuestros respetos para ti, pero tus hijos no andan bien. Levántanos, rey. Y fíjese la petición. Queremos rey para ser como las otras naciones. ¿Sí se fija la mentalidad de ellos? Yo los quería exclusivos. Quiero que yo sea solamente su rey. Quiero que solamente me vean a mí, me sirvan a mí. Y ellos dicen, no, nosotros queremos ser como las otras naciones. Queremos tener rey. La mentalidad. Y les pone a Saúl. Y Saúl desde el primer año, segundo año la riega y comete el error. Y desde el primer año le dicen, tu reino ha sido cortado. 38 años batallando con un rey echado a perder. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba una lección. ¿Sí me explico?
Y hasta después de Saúl es cuando viene el rey que ubica al pueblo, que es David. También al pueblo Dios le jala las orejas en esa magnitud. Casi siempre vemos a Dios tratando con el líder, con la punta de lanza, con quien ha puesto. Con él trata. Ahí ya el pueblo va. Pero en este caso, el pueblo ha afectado a Dios, y me vale en esa expresión, en ese sentido de dejarlo. Y es solo una manifestación, expresión que Dios ha estado viendo al futuro antes de entregarle la tierra que fluye leche y miel. Esto habla lógicamente de la omnipresencia de Dios, de la soberanía de Dios, de que Él tiene el control de todo, conoce el principio y fin y todo. Entonces, todo esto lo menciono para que no se nos olvide en el estado en el que estamos ahorita, pero que va a haber un momento en que Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar. Y yo espero que no respondamos como Jesurún, y que en el momento de que tengamos en abundancia, nos engordemos y nos volvamos a Dios, a los dioses que no nos han dado nada. Dios trabajo, Dios escuela, Dios esposo, Dios esposa, Dios es hijos, Dios es bienes. Hola. Porque nosotros no somos idólatras, ¿verdad? Pero a veces cualquier cosita nos desvía totalmente del proyecto de Dios y le roba un pedacito de nuestro corazón a Dios. Termino. Cuando una persona no ha tenido nada, no tiene poder adquisitivo y logra tenerlo, es más fácil que se vuelva loco con eso, porque no sabe qué hacer con ello. Pues nunca ha tenido. Y entonces comienza a malgastar comprando lujos para presumirlos y darse a conocer, mostrando que tiene con qué. Hace poco estaba viendo, y bueno, algunos meses he estado siguiendo un poquito al ex campeón mundial de los pesos pesados mexicano, Andy Ruiz, y decía antes de la última pelea que tuvo en Arabia con el ex, ahora ya campeón nuevamente, se hablaba de despilfarro. Y hace poquito, después de la pelea, se acaba de comprar un Ferrari de 5 millones de pesos. No más porque tiene. Que no hay dónde comprar, dónde gastar, dónde mostrarles que puedo y que tengo. Vean a las personas que se ganan la vida fácil con sus cadenotas de oro en el cuello, y sus carrazos y sus casas muy grandes, con mascotas exóticas y un montón de cosas, porque quieren mostrarle al mundo que ellos ahí están y que tienen. ¿Ha visto a las personas que van con su carro y su estéreo a todo volumen? Tienen problemas de existencia, y por eso van diciéndole al mundo: aquí estoy, existo, véanme, véanme. Y ese es un problema muy serio con los que no tienen y de pronto tienen. Se engordan, se echan a perder. Ese es el riesgo de la prosperidad. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios que dice. Que hay dos cosas interesantes que le voy a mencionar que dice Eclesiastés 10:19. 1. Dice Eclesiastés que el dinero es necesario. El dinero responde a todo. O sea, el dinero en sí no es malo. ¿Es malo el dinero? No, el dinero es bueno, responde a todo. Pero Pablo le dice a Timoteo, capítulo 6, verso 10, que el amor al dinero, ese sí es malo, porque es la raíz de todos los males. El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Ahí ese sí es lo malo. Hay gente que ama tanto dinero y que son multimillonarios y se vuelven ávaros. Ávaros. Hace poco, no me acuerdo dónde o quién me contó, pero de una persona que muy rica, tenía casas por donde quiera y mucho dinero. Murió. Y murió como un pordiosero.
Inclusive traía zapatos con la suela con hoyos. Rico, dejó millones ahora que murió. Qué bueno para la familia, ¿no? Pero él así vivía, porque dice que así le gustaba. Hacía broma, ¿no? Decía que pisaba un chicle y ya sabía qué sabor era. El chicle, ¿no? Pero... y no comía bien. Esa gente se volvió avara. Y todo acumulan y acumulan. La Biblia dice, no hay peor cosa, dice el predicador, que alguien que no tiene descendencia haga fortuna. Y al final de cuentas, ¿quién se queda con ello? Eso es lo peor, dice, que he visto debajo del sol, dice el predicador. Por eso dice, tú disfruta lo que ganas, come, bebe, no se sacien, no se vuelvan glotones, pero sí dice, disfruta, disfruta. Reconoce quién te da esa bendición, aprende a hacerlo, pero también dice aprende a compartirlo, aprende a darlo. Por eso es importante que con lo que tienes ahora aprendas a ser feliz y generoso. Y uso la expresión generoso aquí, porque hay gente agarrada, eso sí, con muy buenos pensamientos. Cuando yo me saque la lotería, les voy a construir un templo para tantas miles de gentes, bien amueblado y todo, pero órenle a Dios para que me saque la lotería, Y esa gente que está diciendo eso, no diezman, no ofrendan, no son generosos con lo que traen. ¿Ustedes creen que cuando tengan lo va a dar? Les he contado una historia de una persona que era mi paisano, que ya murió, que compró un terreno exclusivamente porque le dijeron que allá había tesoro, y compró el terreno y empezó a escarbar, parecía una casa de topos su casa, hoyos por todos lados. Pero un día alguien le dijo, se llamaba Manuel, oiga, don Manuel, no, hermano Manuel, le dijeron, era hermano para acabarle de amular, le dijeron, si encuentra el tesoro, ¿va a dar el diezmo? Dijo, no, hombre, es mucho. ¿Cómo se engaña uno? Por eso la Biblia es muy sabia cuando dice, si eres fiel en lo poco, o sea, si eres diezmador y generoso con lo que tienes, que es lo poco, también lo serás en la abundancia, porque siempre manifestarás humildad, porque sabes que son bendiciones que tu Dios te da para dar, para bendecir a otros, porque si en lo poco eres fiel, también lo serás en lo mucho. Recuerda, tú aprende a usar el dinero y no que el dinero te use a ti, porque es un bien del reino y nosotros solo somos administradores de los bienes del reino, y de eso nos va a pedir cuentas nuestro Dios. Bendiciones, amados. Amén. Pueden irse a comer carnita. Yo quiero invitarte a que demos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha bendecido, pero también, y parte de la idea del mensaje era, cuando alguien te dé una palabra que viene de alguien que tú crees que es un hombre de Dios o mujer de Dios, créela simple y sencillamente, y haz lo que se te pide ahí, porque Dios, a través de quien sea o directamente, lo que te pida nunca va a ser para tu mal, sino siempre para bien. Y casi siempre la petición de Dios es que nos amemos, que nos perdonemos, que sirvamos, que nos alejemos de lo malo. Si alguien te dice eso, ¿por qué poner a prueba si es de Dios o no es de Dios?
cuando lo que se te está pidiendo es pórtate bien. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. Yo quiero invitarte que así como estás, inclina tu rostro, o si te quieres poner de pie este buen tiempo sentado, hazlo, pero quiero que reflexiones y medites. ¿Qué es lo que tienes ahorita? ¿Quién crees que te lo ha dado? Aún la vida que decimos nuestra vida, tú y yo debemos de saber que no nos pertenece. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No es nuestra, se nos ha dice Pablo, y para Él, porque de Él y para Él son todas las cosas. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Solo dale gracias a Dios por el aire que respiras. Solo dale gracias a Dios porque enseguida vas a ir a disfrutar un platillo, vas a comer y tienes fuerzas para hacerlo y tienes gustos. Hay quien está enfermo y no puede hacerlo. Hay quien murió en esta semana y no llegó a este día. Tú llegaste, tienes vida, puedes caminar, puedes hablar, puedes ver, puedes oír. Dale gracias al Rey, porque todo es de Él. Padre, que nunca perdamos ese reconocimiento de que eres tú nuestro proveedor. Nunca perdamos la humildad y la sencillez, aun cuando estemos en la sobreabundancia. Ayúdanos a someter nuestro yo para que siempre te reconozca como el creador de la vida, como el que nos bendice cada día. Gracias, amado, gracias por la presencia de cada uno de tus hijos. No permitas que nos desviemos, no permitas, como dijo Agur, que no teniendo nada blasfeme tu nombre, y robe, o peque, o teniendo de más me olvide de ti, Señor, y me dé de otras cosas, pensando que por mi fuerza, por mi conocimiento, por mi carrera, por mi familia he logrado esto. Ayúdanos a mantenernos en el pan necesario, pero siempre para poder compartirles a otros que necesitan de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro que sí.